introducirse a través de una experiencia que Patti tuvo en el misterio del amor como camino de sanación en el sentido más amplio de la palabra. Es el relato de una experiencia de 3 años con niños entre 5 y 8, ¿verdad? 5 y 8 años. 5 y todos con síntomas de desequilibrios graves. Afectivos. Importantes, sí. Sin mamá, sin papá, maltratados, golpeados, no reconocidos, etcétera, etcétera. Bueno, y por lo que yo leí, creo que ella, superando todos los paradigmas de su formación como psicoterapeuta, nos lleva en el trayecto de su propia experiencia superadora, de su propia transformación, que me parece que es el sustento, es como lo medular de ese intercambio que hubo. La transformación en esos chicos y la propia. Sin la cual ningún hecho, ni educativo, ni de formación de mamá, papá, ni se da. Si se pretende que sea de un solo lado. Y acá está bien balanceado el ir y venir de unos hacia otros, generando esa apertura, esa distensión, esa liberación en conjunto. Bueno, entonces por lo tanto nos invita a, como mamás, como papás, como terapeutas, a amar a los chicos sin trabas, por eso sin condiciones es eso, sin trabas, sin supuestos previos. Es una evidencia de que siendo amados sin condiciones, como el título bien dice, se nos abren todas las puertas a la creatividad y el bienestar en armonía con nosotros mismos y con la diversidad de nuestro entorno, que no es poco. Eso es para mí, de todo lo que leí más de una vez, me parece que es lo más profundo, lo más rescatable, como el hilo conductor del trabajo. Obviamente todo esto sin pasar por dificultades propias, internas y externas. La historia de Patti, el entorno y su influencia del que nosotros no podemos escapar, pero siempre sin desviarse del cauce que estaba determinada a transitar, ¿sí? En lo posible. Yo creo que es una maravilla, son como piezas autobiográficas inspiradoras, tanto para papás, para maestros, como para terapeutas en general. Así que bueno, antes de empezar a descubrir un poquito cómo esto se gestó, me gustaría leerles una cita de uno de sus autores de referencia que dice: el conocimiento objetivo es información, el conocimiento subjetivo es esencia. Cuando ambos van de la mano, somos sabios. Pero tal vez en los primeros años de vida debamos permitir que el lado subjetivo tenga más preeminencia. Esto significa enseñarle a nuestros niños que vivan primero y por encima de todo, de adentro hacia afuera. Que aprendan a escuchar sus sentimientos, que aprendan a vivir en su cuerpo, que enfrenten el mundo con el corazón. Luego, más tarde, buscarán la información que necesiten para expresar esos corazones y adquirirán el conocimiento objetivo sin perder el contacto con su alma. Y ella dice en la introducción: el daño primero y principal que nos quita aptitud para pararnos frente a la vida, para relajarnos en la existencia, para ser libres, ese daño de raíces tan profundas y efectos tan duraderos, tiene su origen en esencia en el simple hecho de no haber sido suficientemente aceptados y amados tal cual éramos y tal cual íbamos siendo desde la panza de mamá. Bueno, nuevamente Richard Moss sobre el amor. Para un ser humano, el amar a otro es lo máximo, el último examen y prueba, el trabajo para el cual todo otro trabajo no es más que una preparación. Así que
los invito ahora a empezar a descubrir con el alma abierta y descubrirnos todo este proceso hasta llegar al libro, que la verdad se los recomiendo fuertemente, porque, bueno, como digo, es un modelo del que cada uno puede hacer su camino, pero traza una manera de hacer, por lo menos es un recorte de la vida de los chicos, de la vida de la autora, del cual nosotros podemos tomar muestra y decir, bueno, yo lo voy a emprender de esta otra manera. Y también me gustaría saber, bueno, ahora cuando charlemos, porque estos son niños muy pequeñitos, ¿qué pasaría con una experiencia similar, con adolescentes, con adultos, en fin? Bueno, ¿cómo se gestó esto, Pati? ¿Cómo nació esta idea? Escuchándote, bueno, ahí es esa síntesis de Richard Moss, maestro americano, el que tuve la dicha de conocer y trabajar con él también. Esa síntesis de Richard es exactamente de qué trata el libro, ¿no? El libro trata del conocimiento subjetivo, entre comillas, que yo no lo diría así, pero voy a usar la palabra de Richard, de conectar a estos chicos con que, a pesar de que eran tan chicos, ya estaban desconectados del sentir, estaban desconectadísimos del cuerpo, de su propio cuerpo físico, y estaban desconectados de la posibilidad de dar y recibir, sobre todo recibir por la edad, afecto genuino. Y entonces lo que no tiene el libro es el contexto de cuando yo hice esto. Yo tenía 47, 48 años, qué joven que era. O sea, estos chicos ya tienen 30. Sí, estos chicos tienen casi 30. Y hacía 5 años, más o menos, que estaba trabajando con Roberto Solari, mi maestro, ¿no? Ya todos ustedes saben de esta historia. Y bueno, yo estaba como deslumbradísima por el trabajo que hacía con él, y además estaba cada vez más deslumbrada, sin darme mucho cuenta todavía, de lo que estaba pasando conmigo, que en definitiva era lo único importante. Y entonces, y por supuesto ya conocí a Richard, ya hacía seminarios con Richard una vez al año o dos, que eran súper potentes, que la que iba a esos seminarios, yo la miro desde acá y digo, Dios, ¿no? No tenía nada que ver con esta, pero además la que iba tampoco podía sostener muchas de esas experiencias súper intensas a todo nivel. Pero bueno, volver de los seminarios de Richard y de la convivencia con Roberto una vez al año era tan intenso y tan transformador, y eso se notaba mucho. Y entonces yo trabajaba como terapeuta ya con grupos de mujeres, eran grupos mixtos y a veces eran solo de mujeres. No hacía el viaje heroico, pero todo el trabajo terapéutico lo hacía con grupos, desde la Gestalt en realidad, y trabajaba con las madres de estos chicos. Habían sido pacientes individuales y ahora estas madres estaban haciendo grupos conmigo. Y no había ninguna vez, nos reuníamos una vez por semana, que ellas no trajeran y lloraran amargamente y sufrieran mucho porque no sabían qué hacer con sus hijos. En realidad no sabían qué hacer con la maternidad, no sabían qué hacer con las dificultades en el colegio, con las dificultades en la casa, lloraban amargamente la relación con sus hijos. Y yo tenía clarísimo de qué me hablaban, porque la relación mía con mis hijos obviamente que estaba siendo revisado desde hacía 5 años. Yo me quería morir todos los días, ¿no? Porque mis hijos habían crecido lo suficiente como para llegar tarde para algunas cosas, ¿no? O sea, para hacer esto, por ejemplo, ya era tarde. Martín debe haber tenido 15, 16 años y Camila 12, o sea, ya era tarde.
Entonces, bueno, yo sufría mi propia historia de madre también, y escucharlas a ellas era espejito, espejito, como siempre, ¿no? Me devolvían el espejo de la maternidad por sobre todo. Entonces, yo supongo que inconscientemente, escuchándome ahora, escuchándome a mí misma, inconscientemente intenté reparar algo de mi propia maternidad y les propuse a estas madres que me prestaran a sus hijos, ¿no? O sea que en función del trabajo que yo hacía conmigo, que ellas después compartieron el trabajo con Roberto, pero todavía no, yo tenía una propuesta para hacer, que era una propuesta para mí, o sea, bueno, yo con estos chicos voy a hacer lo que estas madres no hacen. Y por supuesto que ellas van a tener que seguir trabajando conmigo, pero que ellos también puedan. Esta fue la propuesta explícita, ¿no? Creo que lo que yo estaba haciendo también era repararme, pero bueno, decidieron que sí, y entonces empezó este grupo que duró 3 años, sábado de por medio, durante 3 años seguidos, con alguna vacación en el verano. ¿Y cuántos niños eran? Y eran pocos, 4 o 5, o sea, ahora yo trato de acordarme, no era más que eso, eran bien pocos, ¿no? Yo tenía un muy lindo espacio para trabajar, un departamento antiguo en Buenos Aires muy bonito, y entonces creaba un espacio para ellos los sábados a la mañana. La cosa empezaba desde el momento en que los chicos tocaban el timbre. Las madres tocaban el timbre, yo bajaba, las despedía, las madres se iban juntas a un café de Buenos Aires, yo vivía en pleno Congreso, y yo me quedaba con los chicos por 1 hora y media. Hola, Claudia. Hola, Clau. Significaba amarlos como las madres no lo amaban, ¿no? Obviamente que esto era un juicio, un prejuicio, un juicio, pero además también tenía algún viso de realidad, ¿no? Las madres no podían verlos, o sea, no podían relacionarse, no podían escucharlos sin juzgarlos y sin cansarse de antemano, sin agotarse por el solo hecho de que sus hijos existieran, ¿no? Y yo podía hacer lo que ellas no podían porque era muy fácil. Yo no vivía con ellos, no los tenía todo el tiempo, y la idea era ser un adulto que pudiera escucharlos y permitirles. No es que venían y era un espacio libre, ¿no? Como ustedes habrán visto algunos, estaba lleno de tarea, ¿no? La hora y media con ellos era recargada de tarea. Y estaba planificada la tarea y yo buscaba qué y cómo y cuándo. Pero el permitir, que es un verbo que usamos mucho en el trabajo de conciencia, el permitir era que ellos sintieran que no los juzgaba y que realmente los escuchaba y estaba ahí con ellos de verdad, para ellos y con ellos. O sea, algo que entonces les permitiera ser ellos mismos sin mucho rollo. Y entonces así se fue viendo que el cuerpo no existía, que no tenían ninguna relación, que eran muy rígidos, que les costaba el movimiento, porque siempre empezábamos con un espacio de relajación, una especie de expresión corporal donde podían moverse, pero además éramos el sol, éramos la luna, éramos el hilo, la soga, la arena, no me acuerdo, ahora está todo escrito, pero había pisábamos distintas, o sea, todo lo que era textura era una experiencia sin que eso estuviera, no estaban las piedras, no estaba el papel, pero sí lo tocábamos, lo pisábamos. Y ahí, bueno, las sorpresas fueron, por eso duró 3 años, ¿no? Porque recién al cabo de 3 años, nada de lo que pasaba al principio, ya no eran los mismos chicos, no pasaba lo mismo, los temas eran otros. En el 3er año creo que incluí esto que
que se llamaba La Casa de los Sentidos, que es un ejercicio que propone Murdoch, que Murdoch también es la autora del Viaje Heroico, o sea que yo iba llegando por todos lados, ¿no? A las junguianas, y por supuesto que ya había empezado a estudiar Jung con Roberto también. Bueno, entonces La Casa de los Sentidos era un trabajo para ellos con mucha exigencia, pero en el tercer año era una fiesta hacer La Casa de los Sentidos, porque en cada encuentro trabajábamos un sentido y había que ir a la casa de la vista, a la casa del oído, a la casa del gusto. Me acuerdo ahora como ejemplo de esta tarea que recién pudimos, y ellos podían reconocer con una sensibilidad bastante más fina de qué se trataba esto. Entonces, y las madres, el trabajo con las madres era como de terror, ahora, ¿no? Visto desde acá. A mí me parece una eternidad 3 años. Pobres mujeres, ¿no? Para mantener ese trabajo 3 años, sí, fantástico. Sí, bueno, sábado por medio, bueno, era lo que era. Si yo lo había propuesto, ahí estaba, ¿no? Pero esa reunión con las madres, lo que yo hacía con ellas, de nuevo, desde siempre la psicología me hubiera quemado en la hoguera, desde siempre y hasta siempre. Hoy ni les cuento, pero en ese momento también me hubieran quemado, si hubieran sabido. Porque lo que yo hacía con las madres está casi prohibido en la psicoterapia infantil, ¿no? Porque era, a ver, si puedo transmitirles un poquitito, los chicos dibujaban todas las veces porque después expresábamos plásticamente la experiencia que habíamos tenido con distintas herramientas, ¿no? Entonces yo tenía el material de los chicos de todo un mes y se los ponía, los desparramaba, siempre trabajábamos en el piso, gestálticamente en el piso, les desparramaba los dibujos de cada uno a cada madre delante de ellas. Y tenían que tomarse un tiempo que yo controlaba para mirar los dibujos, solo mirar, sin palabras, tenían prohibido hablar, y darse cuenta hasta donde pudieran de qué cosas sentían mirando esto que miraban, que era como mirar a su hijo y a su hija, ¿no? Y bueno, primero que les estaba mostrando a los hijos abiertamente, mostrándoles los dibujos, que generalmente no se hace, los dibujos son para el terapeuta y nadie más. Yo después les hacía las carpetas y los chicos se llevaban sus carpetas a la casa, ¿no? Y estaba abriendo un juego que les producía una cantidad de angustia inconmensurable porque, claro, miraban los dibujos después de cierto tiempo, que yo decía, bueno, ok, ahora, ¿qué sienten? Imagínense que se abalanzaban a hablar y entonces no se podía hablar, se podía comunicar solo aquello que sentían mirando esto que miraban, ¿no? Y bueno, para ellos fue un trabajo súper titánico terminar diciendo qué cosas sentían solamente, sin juzgarlos, sin querer cambiarlos, bueno, lo que estaba permitido era preguntarme, ¿y esto qué es? Porque esto me da mucho miedo, ¿y esto qué es? Porque, ¿qué quiere decir? Porque... Y yo a veces sí, y a veces no, porque tenía que interpretar a los chicos. Y el tema era no interpretar a los chicos. Era estar ahí, presente de verdad, sin condiciones. Y por lo tanto... Este juego con las madres fue increíblemente difícil, pero al mismo tiempo, al año, te digo, las madres ya podían hacer un montón de cuestiones afectivas, los podían tocar de verdad, porque no era que no los tocaban, pero no había ningún registro. La madre estaba ausente cuando los abrazaba y el chico no sentía el abrazo, el chico no recibía nada y después lo mostraba. ¿No? Y después me lo mostraba. Entonces, bueno, después pudieron abrazarlos de verdad, al poco tiempo, porque esto les causó tanta impresión. ¡Ay, amor! Se saltó el festejo y vino, es mi nieto querido. Amor, ese es Juan Cruz.
Ese es Juan Cruz. Felicitaciones, Juan Cruz. Grande. Bueno, aprovechando el ingreso de Juan Cruz, te voy a preguntar, en los relatos, ¿son fieles a lo ocurrido o hay algo de ficción? ¿Acá? Sí. No, absolutamente fiel a lo ocurrido. No porque, bueno, yo les quería dar un poco el contexto, me voy por 1000 ramas, pero puedo volver. Ese era el momento en el que hice esto y inmediatamente cuando los 3 años se acabaron, y en el medio, creo acordarme, lo grabé toda la experiencia, así como, por supuesto, no, así no, porque yo no era esta, pero grabé lo que hacía con los chicos, paso por paso, con el orden que yo creía que tenía que tener. Si se lo contaba a alguien, ¿qué haces? Bueno, esto de esta manera, trabajo con el corazón de esta manera, trabajo con los pensamientos de esta manera, y entonces sistemáticamente lo grabé. Bien, ¿y por qué duró 3 años? ¿Eso estaba preestablecido o se dio? No, duró 3 años porque... Qué buena pregunta. Duró 3 años porque supongo que decidí que estaba concluido, que esto que las madres habían empezado a hacer podía ir creciendo. Yo creo que al cabo de los 3 años las madres ya comenzaron a trabajar también con Roberto, llevadas por mí a la fundación. Claro, es como que ya habían iniciado. Entonces las madres estaban listas para un poco más. Obviamente después pasar por las manos de Roberto las iba a convertir también, ¿no? Los chicos iban creciendo, por lo tanto nos teníamos que apurar. Pero bueno, supongo que decidí que ya estaba, ¿no? Considerando que esto es bastante antiguo, ya esos chicos tienen 30 años. Los chicos tienen un poco menos, pero están por ahí. ¿Tenés evidencia, registro, contacto con ellos? Porque a mí me parece, yo soy de la docencia y me parece imposible evaluar el alcance de un trabajo en forma inmediata. Entonces solamente después de 1, 2, 3 décadas o más podemos tener algún indicio de que eso germinó, no antes. Entonces tener acceso a esos chicos, si contás si tenés alguna experiencia, así como evidencia de qué pasó en ellos. Sí, tuve contacto con ellos hasta hace, 5 o 6 años, porque seguí en contacto con sus madres, por supuesto, seguíamos todos trabajando juntos con Roberto hasta que Roberto se muere. Después sigo en contacto con una de las madres, otra estuve mucho tiempo en contacto, pero ella se fue mucho antes de la fundación y la perdí en el camino. Otra mamá, todavía tengo algún contacto, algún contacto tengo, y otras obviamente no, las que no fueron a la fundación, también en algún momento se habrá cerrado la terapia grupal y la terapia individual, y no. Pero bueno, de 3, no eran muchos más chicos, creo que eran 4, después ingresó otro y fueron 5, una cosa así. Una de las chicas el año pasado parió gemelos con 29 años. Ella, cuando entró en la pubertad, volvió a ser mi paciente, pero individual, por un tiempo corto. Era una chica muy problemática, lo fue siempre, conflictiva, pero bueno, yo creo que su problema, como el problema de todos nuestros hijos, son los padres. El problema eran los padres, la madre y el padre, ¿no? Que estaban separados de hacía siglos, pero bueno, la mamá era una mamá muy problemática. Porque tiene una estructura el libro determinada que a mí me hace pensar que es la misma estructura que se generó en la experiencia. Sin duda. Porque para los que ya lo leyeron, si vieron que no obedece a la escritura convencional en cuanto a párrafos, punto aparte, signo de puntuación. Hay textos con
bastardillo, textos más grandes, textos más separados, oraciones más cortas, y me dio la sensación a mí por la descripción de la experiencia de que fue tan espontáneo el relato como fue la experiencia, así, sin condiciones de ni siquiera reglas de cómo contarlo, o como tampoco hubo reglas de cómo hacerlo lo que se hizo, me parece. Eso es literalmente así, y ahí tengo que subrayar, ¿no?, que yo lo grabé y Gabriel, mi amigo del alma, a quien está dedicado el libro y ya no está, lo transcribió y lo editó, pero a medida que iba transcribiéndolo, le iba dando esa estructura que vos decís, porque era tal como él lo escuchaba. Sí, se ve que hay mucho vínculo entre cómo se dice y lo que escribió. Tal cual, como yo lo contaba y él lo escribía, por supuesto que no sé cuántas veces lo escribió, porque era un obsesivo, que le encantaba escribir, y que para él nunca estaba terminado. Y yo, que escribo una sola vez y que corrijo a la fuerza, María sabe que corrijo a la fuerza, y corrijo a la fuerza, porque si ya lo escribí, lo escribí. Es muy difícil editar, porque al editar entra otra subjetividad. Totalmente, entonces bueno, hay que aceptar que siempre hay un margen de... Bueno, y esto... se sale de lo que fue, porque bueno, es imposible eliminarlo eso, por más que uno quiera ser objetivo. Y eso fue lo que nos llevó a bueno, interminables discusiones de por qué tenía que ir esto primero y esto después. Si lo abordaran nuevamente encontrarían que acá no, que acá bueno, por eso. Porque uno cambia. Entonces cada vez que enfrenta un trabajo vuelve a encontrar cosas. Eso sin ninguna duda. Imagínense que si yo tuviese que escribir la experiencia hoy, tendría que hacer otro libro. Claro. No es esto, pero esto es absolutamente legítimo allá y allá. Y entonces, bueno, fue un trabajo ímprobo convencer a Gabriel que dejara de reescribir y que dejara de reeditar, porque estaba dicho como estaba dicho y él le daba la forma exacta que yo quería, pero, y bueno, acá entre paréntesis, el libro no tiene la forma que Gabriel le dio, porque eso implicaba, disculpa María, eso implicaba 2 tipos o 3 de letras que yo rogué que fueran así, pero cuando lo vi no son así, no son las letras que tenía, ni la forma, montones de oraciones. No están, claro, no están a donde tienen que estar, están más abajo, más arriba. Bueno, no es el original, pero no me importó. Y tampoco se puede obviar eso, porque rige y entonces... Sí, se nota mucho que parece lenguaje coloquial, no escrito, se nota mucho eso. La gramática, la puntuación, bueno, algo de eso se pudo mantener, porque tampoco me importó que no respondiera a las reglas gramaticales, era así. Bueno, un día agarré una de las tantísimas copias, hice una copia, que en aquel momento eran fotocopias de terror, lo anillé, lo patenté, no sabía qué nombre ponerle, por eso el Sin Condiciones fue lo primero que se me ocurrió y después no lo puedo cambiar. Lo patenté y lo guardé en la caja de los objetos importantes. Y cada tanto, imagínense 30 años, qué sé yo cuánto, esto empezó en el 99, 98, sí, 97 debe haber empezado la experiencia, 98. Cada tanto Gabriel me decía, ¿y el librito? Y yo le decía a él, ¿y el librito? Y bueno, pero obviamente nunca la posibilidad económica de llevarlo a una editorial y que me lo hicieran, o sea, no le veía ningún futuro yo a eso que estaba guardado. Y en la década esta, pandemia de por medio, que todo empezó a reflotar y escribí el otro como lo escribí, que en realidad la mitad ya estaba escrito. Han brotado tantas cosas en la pandemia, muchas muy buenas. Dije, bueno, obviamente que si lo saco de la caja y saco la copia, ya le había dado a María hace años una copia, pero nunca prosperó.
saque otra copia y lo hago así como está, porque obviamente que en el prólogo les cuento que esto tiene 30 años, donde no había celulares, los chicos no estaban todo el día con el teléfono, no venían con teléfono, no se iban con el teléfono, las madres tampoco tenían celular. Una de ellas sí, se dedicaba a la venta de empresas de medicina prepaga que eran adelantadas en Buenos Aires y sí tenía celular, pero un ladrillo tenía, ¿no? Así que era otra historia. Creo que la psicología de los chicos en función de la pantalla también se mueve mucho y cambia y tienen una velocidad y un ritmo diferente, claro, y experiencias diferentes que bueno, obviamente nosotros no tuvimos ni hablar, pero esos chicos tampoco tenían, ¿no? O sea, si no dibujaban, no escuchaban música, o se iban a jugar con otros, o miraban televisión, eso sí, miraban televisión, dibujitos, jueguitos y toda esa cosa. Yo trataba de usar algún material, pero yo nunca tuve televisión en mi casa, entonces era bastante difícil. Después hubo un televisor en la habitación de Martín, pero Martín ya era grande. Una cosa que dijiste, Patricia... Pati. Ay, Pati, perdón. No. Respecto de la edad de los chicos, porque hablando de tus hijos, que tenían 15 y 12, y que ya era tarde con ellos para pasar por una experiencia así, entonces, ¿qué posibilidades hay de hacer un trabajo igual o no tendría sentido con adolescentes o con gente adulta? Sí, tendría todo el sentido. Con los adolescentes de hoy, bueno, yo me vendo, ya no me vendo de ninguna manera, en realidad la vida se encarga, pero hasta el último tiempo, antes de la pandemia en Córdoba, yo atendía especialmente a adolescentes. Siempre fueron mi debilidad, me encantaba trabajar con ellos, me encantaba el desafío de la rebeldía, de lo que pasaba en esa hora, donde todo era no a veces, pero bueno, trabajar con adolescentes, ¿por qué? Por la misma razón, porque entonces si podía poner algo diferente, desde los 14, los 15, desde edad más temprana, era una bendición. Púberes y adolescentes. Ahora no, obviamente no siguieron por teléfono los adolescentes, se acabó en el 20, en el 2020 no los atendí más a los que tenía y no volví nunca más a Córdoba y supongo que no, pero sí, una experiencia así con adolescentes sería fantástica. Nunca tuve grupos con adolescentes, vas a saber por qué, porque después de esto, ya en la década del 2000, yo empecé con este tema de que, bueno, quiero resolver esta historia de qué es ser una mujer, y me metí con las mujeres, y me metí con lo femenino, y supongo que por eso, y tenía un montón de grupos mixtos, grupos terapéuticos. Y entonces, teniendo tan cerca la posibilidad de ayudar a un grupo de niños, un lugar donde hacerlo, bueno, es una idea que surge ahora, pero me parece que sería muy enriquecedor, novedoso además. Sí, justamente por la problemática de la zona y las cosas que suceden casi todos los días, a mí se me ocurre, digo, pucha, ni siquiera me registran como psicóloga en Agua de Oro, por ejemplo, ¿no? Estoy acá, estoy en la granja, ahora y aquí. Entonces... Ay, Claudia, vos estás al tanto también, ¿querés describirlo? No, recientemente hubo un caso de un suicidio de una nena de 12 años, pero no es el único, o sea, no es el único. Tan chica, sí, pero ha habido... Claro, eso fue, digamos, lo más reciente. Hubo 4 suicidios que no se conocieron, pero fueron acá, entre la granja hermosa. Bueno, eso es dos en el la manifestación final de algo que subyace. Y hay muchos, bueno, hay un juego aparentemente que se lastiman los brazos, cortan. Sí, ese es un síntoma conocido. Es lo poco que conocemos, pero hay chicos que se toman pastillas, o sea, es
aparentemente gravísimo. Está muy desorientada No van a la escuela, están no tienen una actividad, bueno, no participan, porque hay cosas para hacer, pero no hay participación ni de los padres ni de los chicos. Y eso es general, ¿no? Porque los adultos tampoco participan mucho. Claro, sí. Sí, pensando en cómo funciona el adolescente hoy, después de los 2 años de encierro y de los cambios vertiginosos del mundo en general, yo no sé, yo me digo a mí misma que no sé si podría trabajar con ellos. Como que no hablo el idioma, tengo un montón de prejuicios que obviamente podría trabajarlos conmigo, ¿no? Pero es muy complicado ver un adolescente. Ahora, hace una semana o 2 estuve en Buenos Aires, ¿no? Y por supuesto que me caminé todo, pero además me sentaba a mirar por las ventanas de los bares, ¿no? Y yo veía desde los 20 piercing, 1500 tatuajes, pelo amarillo, rojo y azul, prejuicio total, pero yo no sé si podría acercarme a niveles tan profundos como, porque realmente estos chicos, en Agua de Oro hubo 2 casos, pero hubo 2 más 2 más 2, ¿viste? Perdón, quizás no a los chicos, pero por ejemplo algo que sucedió sí, acá, sí, los padres. es que lo que me han dicho, ¿no? Yo no lo sé, pero como que el Ministerio de Educación no autorizó a que se abra la escuela para dar un taller de capacitación para tratar, para que la comunidad y para que los docentes participen de ese taller. Entonces lo tuvieron que hacer en otro lugar. Ese otro lugar que eligieron es un lugar al que los padres que mandan a los chicos a la escuela no van, no es el hotel golf de Cochina. Un lugar que claro no cualquiera va, no se creen que claro que y por más que claro selectivo. Por ahí tratar a los que organizan eso, no sé si tratar, pero como abrir más la cabeza sobre ese tema y no solamente a los chicos, sino a los que pueden ayudar a esos chicos, a los que estén más cerca de esos chicos. En ese aspecto social es un poco más neutral el club, si se quiere. Claro, el club hubiera sido una salida desde ya, pero la gente de Ascochinga no sale de Ascochinga. Este caso del suicidio de la nena fue allá. A la semana hubo otro caso, pero de una chica más grande. La gente de Ascochinga no viene ni siquiera acá. Entonces, es como que, a pesar de que la granja, el municipio abarca Ascochinga, la gente, el porcentaje no se mueve. Es lo ideal que hubiera sido de Sí, igual me parece súper importante que se haga en los colegios. Sí. Y no pueden, es un colegio público. Sí. Bueno, eso forma parte. Es un problema de salud mental, y no de educación, por eso es. Bueno, pero ¿te imaginas con ese sesgo? Esa es la realidad en la que vivimos. Puede estar divorciado de salud y Dios mío. Sí, aparte nos han mencionado los docentes tantas cosas de que los contengan a los chicos y ante esto los dejan desamparados. Totalmente. es que Vamos a preguntar bueno. Sí. Fue espantada. Y lo que saltó a la luz también es que en el corredor de Cerras Chicas, la principal causa de muerte de adolescentes es los accidentes de tránsito y la segunda los suicidios. Entonces, gravísimo. Las dos cosas gravísimas. Súper, súper grave. La educación vial es tremendo lo que está pasando. Claro, pero la educación vial puede estar, pero subyace otro problema, que es el problema de las adicciones. Claro. Que los chicos ya, por más que estén educados, Los accidentes. pierden, claro. O delinquen.
Bueno, sí, con los padres me encantaría, pero bueno, yo estoy ofrecida, Clau, vos sabés que... pero ya no tengo el movimiento de ir a buscarlo, porque, viste, hasta podría tomarlo no como un trabajo, sino como un servicio, entonces, yo no tomo la iniciativa porque, bueno, ahí estoy, qué sé yo. No importa, está la oferta de un espacio, por supuesto. está la idea, está la necesidad. Y si hubiera quien se interesa, ahí estamos. Si se tiene que hacer, se hará y a lo mejor no Tal sola, cual. no sé, bueno. Claro, sí, sería genial con otra gente. Alguien de la generación que sigue, que tal vez tiene menos prejuicios que nosotros. Bueno, Claro. los quería invitar. Con la colaboradora que tengo. Preguntas sobre el libro que a lo mejor a mí no se me hayan ocurrido. Adelante. Bueno, como no... Podrían preguntar cualquier cosa porque no lo han leído. Y bueno, por eso, está bien. Así que... A mí lo primero que me pasó fue que me emocioné muchísimo y dije, ay Dios. Ah, vos leíste medio, ¿no? Sí. ¿Cómo no pasó esto? ¿Cómo no me pasó esto? ¿Cómo no me di cuenta? Claro, empezás diciendo las causas del problema. Y yo, del tema de la aceptación, ¿no? Que no nos han aceptado. Y yo ahí dije, ay, cuánto que me resuena esto, ¿no? Para mi vida. Y ahí arranqué y eso fue lo que me capturó para leer. Lo que tienes que es muy fluido, se lee en un ratito. No sé Yo lo que quería preguntar es si te acordás de si había algún tipo de interacción o repercusión, como esos chicos después volvían a la casa, la madre, después no venían los tíos, o sea, mi mamá hizo tal cosa. Si los chicos Sí, compartían con claro, con los padres, o sea, la madre ahí con los Sí, tíos, me parece que la pregunta es si me ha hecho quedar mal. Si recibías devolución así del efecto del trabajo en la casa, claro. No termino de entender. O sea, los chicos llegaban a la casa y compartían todo. Había uno muy introvertido, que es que es el ingeniero en sistemas, pero les contaban a las madres y las madres tenían como consigna tener infinito cuidado con lo que ellas contaran de lo que habían visto, no porque no les contaran a los chicos, sino que como se sentían siempre tan tocadas con lo que había pasado en el espacio con ellas, tenían que tener mucho cuidado con qué les llevaban. A los chicos no les tenían que llevar nada, se tenían que quedar ellas con la experiencia. Y ese cuidado se lo marcaba vos, le decía esto. Sí, en la misma actividad con ellas, eso estaba implícito y explícito, ¿no? Esto es para ustedes, y después cuando ellas rápido se iban a los chicos, sí, pero no me hace caso, sí, pero no quiere, sí, pero... No, bueno, a ver, ¿qué sentís? Y volver a ellas, y descubrir que, bueno, obviamente, que sus hijos también eran reflejo de lo que ellas habían sido de niñas, porque venían solo las madres, ¿no? Yo a los padres no los conocía. Y los chicos sí, pero dos de ellos, el drama era la relación con esos padres separados, muy ausentes, que no les pasaban alimento a la madre, que les decían voy el lunes y el lunes nunca llegaba, que te llevo al cine y nunca los llevo. Bueno, lo típico, ¿no? De padres separados en conflicto, que no había ninguna posibilidad de que dejara de ser un conflicto el divorcio o la separación, ¿no? Por parte de ellas o por parte de los padres. Los padres eran muy difíciles, los varones, padres, pero estas madres estaban llenas de complicaciones, ¿no? De neurosis, digamos. Estábamos llenas.
Entonces, sí, había mucha ida y vuelta, pero bueno, las madres tenían que tener mucho cuidado y los chicos contaban todo y bueno, de hecho las madres me los daban, ¿no? O sea, sí, arreglámelos. Después cuando se dieron cuenta que no era arreglámelos, sino arreglémonos, bueno, ahí se puso muy interesante el trabajo, ¿no? Y porque era muy intenso, y era difícil, era angustiante, era movilizante, aparecían las resistencias de ellas, y a veces con las mías, porque era difícil. Era difícil para mí cumplir con el objetivo, era amarlos, ¿y qué era amarlos? Si yo no tenía ni idea. ¿No? Entonces, ese era el trabajo más, es lo que vos decías al principio, que era toda una dificultad para mí cumplir con mi propio objetivo, ¿no? Porque, bueno, yo había vislumbrado la posibilidad de empezar a aceptarme, y entonces rápido lo quise trasladar, pero no era con ellos, era conmigo también al mismo tiempo. Y con las madres ni hablar, porque eran muy difíciles, pero ¿y yo quién había sido como mamá? ¿No? Yo no podía dejar de revisarme ni un solo instante si estaba en ese juego, de tener la autoridad de decirle a ellas cómo qué, y cómo corregir y cómo sanar, si yo no lo hacía conmigo y con mis propios hijos, que bueno, ni les cuento, ¿no? ¿Y por qué, Pati, decís que tus colegas te hubiesen incinerado? ¿En qué medida se aparta tu trabajo de lo que está vigente en la profesión, de diferentes escuelas? ¿O por qué es tan abrupto así en la distancia? Bueno, porque, a ver, para decirlo fácil, vos podés colaborar. Para decirlo fácil, esto no sería académico, no sería científico, no está en los libros, es un trabajo con la conciencia, con el alma, si queremos traducir, más que con la psicología estudiada. Era una propuesta que tenía que ver con mi propio crecimiento, que no era solamente emocional y psicológico, desde mi perspectiva. Y que hoy todavía no lo es, y que todas mis propuestas están teñidas. Si no incluyo el alma, no trabajo. Perdón, por Saleta de Cruces, el viaje heroico es una muestra también de eso. Si no incluyo el alma, no trabajo. No sé ya hacerlo, ¿no? O sea, porque lo hago conmigo, porque a mí me sirve hacerlo, es fácil. Entonces, por eso digo que ayer leí un post en un grupo de psicólogos donde una psicóloga había, no sé, sí, todos son psicólogos en el grupo, había puesto el post de otra terapeuta, psicóloga con matrícula y todo, que vendía este trabajo, vendía en el mejor sentido, ¿no? El trabajo del útero, esto de limpiar el útero, que es un trabajo corriente hoy entre las mujeres, los círculos de mujeres, los grupos de mujeres, y la terapia con lo femenino. Pero no hubo un solo psicólogo, y leí más o menos 30 comentarios, a propósito los leía, que no juzgara y que no dijera esto, pero no es científico, pero debiéramos denunciarla, pero no es, no lo estudiamos en la facultad, es brujería, es mitología. Claro, pero a ver, está pasando en muchos ámbitos que hay cosas que suceden desde lo fenomenológico, se dan, y por más que no tengan todavía la explicación científica, la evidencia está, no se puede negar. Entonces, ¿por qué reniega tanto la ciencia de lo que no puede explicar? La ciencia está trabajando para explicar y algún día tal vez lo logre, pero esas cosas son tan dignas de ser atendidas como lo que explica la ciencia, ¿o no? Porque ocurren. Me tomo la atribución de decir que esa psicología defendida en esos comentarios no es científica.
es académica, pero no es científica. Y me vino un cuento cuando te escuchaba, un cuentito zen, que un discípulo le pregunta al maestro qué es la verdad. Y el maestro le contesta: lo que sirve, lo que te sirve. Pero claro, estamos hablando de un maestro zen, o sea, desde el punto de vista de la conciencia, no desde el punto de vista académico. Yo estoy tan lejos de la academia, pero tan lejos de la academia. Más allá de que mi título tiene 50 y pico de años, ¿no? Más allá de eso, hay psicólogos que están cerca de la academia con 50 años de ejercicio. Bueno, yo no. Y hoy también me quemaría en el hoguera. Yo estaba pensando cómo decir esto, que nos entiendan. ¿Vos sos estudiante? Sí. No, yo soy psicóloga. Bien. Está sentada al lado mío. Ok. Cuando planteé la problemática de los adolescentes, además soy mamá de un adolescente y estas cosas pasan, los pueblos vecinos también, y pasan en todos lados. Yo no trabajo con los niños en la clínica porque me exaspera saber que no son los niños, que son los adultos, ¿no? Entonces digo, en mi experiencia, si no hubieras trabajado con las madres, ¿hubiera sido posible? Yo supongo que sí, pero no sé si lo sabéis tampoco porque no sucedió. Pero digo, ¿cuánto alcanza a trabajar solamente con los niños, solamente con los adolescentes y no mirar que los padres no estén involucrados? Que capaz con los adolescentes es otra historia, ¿no? Porque ya empiezan como a pensar por sí mismos y demás, pero cuando son tan chiquitos. Yo creo, hoy estoy segura de que no. Atendí niños por años, ¿no? No me especializaba para nada, pero hacía este tipo de cosas en la terapia individual. Trabajaba siempre con las herramientas que iba aprendiendo, ¿no? Más allá de la Gestalt, que siempre fue un caballito de batalla muy importante desde lo vivencial, que a mí me sacó de Lacan y de Freud, y bueno, caí en el existencialismo primero y después la Gestalt. Y después maestros y uno. Pero atendí muchísimos chicos. Ahí me viene un caso en Río Ceballos, que hace años que lo atendí, que la niñita vino por primera vez cuando tenía 9 años, creo, y la dejé de atender cuando tenía 13, 14. Bueno, las sesiones con los padres, que también eran una vez por mes, o sea, siempre con la misma metodología, la misma, remozada, pero con la misma intención, era imposible. Los padres vivían juntos, tenían una buena relación, pero eran ellos y solo ellos, ¿no? Los responsables de lo que le pasaba a la niña, y no pude entrar nunca a los padres, no pude hacer, qué sé yo, mínimas conductas, cambios mínimos de conducta. La chiquilla a los 15 años terminó internada en un neuro. Se imagina la frustración, ¿no? Porque la atendí un montón de tiempo, pero bueno, estaba clarísimo que no se puede si algo distinto no pasa en el entorno, porque ella volvía a su casa, no vivía conmigo. No se puede mucho. O sea, lo que sí es que muchas veces pude con los padres. Mejor dicho, los padres pudieron escuchar, aprender, reaprender, meterse un poquito con ellos, o hacer terapia, que es lo ideal, porque los chicos... Yo pensaba que respecto a la problemática de hoy, hay una condición que lo nombraste que antes no estaba y hoy sí, que es la tecnología, que es todo rápido. Todo rápido. Y el proceso nunca va a un ritmo cronológico que nosotros queremos manejar, y bueno, en 5 sesiones el chico va a estar bien, vos vas a estar bien. ¿No? Claro. Entonces, plantear esto, hacer esta invitación, digamos, a los adultos que se quieran acercar a ver cómo se puede trabajar esta problemática. Primero que nada, que ellos estén dispuestos a que lleve, si son 3 años, 3 años. Entonces, bueno,
Y que además no van a venir los padres y le vamos a arreglar los hijos. Ellos tienen que arreglarse para arreglar a sus hijos. Entonces los padres van a escuchar y, viste, esto es como algunas caerán en las piedras, otras en las espinas y algunas en la tierra fértil. No, por favor, no me estoy comparando, pero ¿quién va a volver? Porque entonces está interesado en mirarse. Es claro eso, ¿no? Bueno, a lo mejor vuelven, la mitad vuelve, pero ese es el trabajo, ¿no? Porque si no es, arreglámelo. Y cuando va el adulto, el psicólogo, un adolescente de 20 años, también es, arreglame rápido y arreglame esto, poneme la curita. Y yo no tengo más ganas de poner curitas, sigo poniendo curitas, pero no tengo más ganas de poner curitas. Yo ofrezco un trabajo profundo que obviamente se hace en el tiempo. Y bueno. Sí, que tampoco es una cuestión de que el trabajo da frutos. Es lo que hablábamos siempre, es imposible. Uno va caminando, o sea, lo estoy diciendo en función del trabajo que hicimos juntas. Uno va caminando y todos los días se encuentra mira eso. Y seguís caminando y seguís caminando. Cuando les vendemos el viaje les decimos que van a estar un montón de tiempo diciendo, el viaje, esta propuesta terapéutica para mujeres que ya no voy a hacer más como lo hacía, no lo vamos a hacer más como lo hacíamos, va a tener otra forma, el contenido se va a parecer, pero no les puedo adelantar porque va a ser primicia. Pero es la propuesta 2023 y ya está tomando forma muy despacito. Pero el viaje heroico, así como era, no, pero el viaje heroico tiene repercusiones y tendrá de por lo menos las 500 mujeres que lo hicieron en las Sierras Chicas, especialmente Río Ceballos, Unquillo, Villa Allende. Y bueno, y es tan grato, pero es un trabajo más cortito que ofrezco, 6 meses, un encuentro por mes. ¿No? Y les ofrecemos ese espacio y después sabemos que es residual y que vale por mucho tiempo, que no va a ser solo para mujeres, sino que también va a haber varones en los grupos y bueno, veremos porque está ahí cocinándose. Y va a tener un registro para que después se transforme en alguna pieza como esa. ¿Como el viaje? Claro. Sí, la propuesta va a tener una forma semejante, tantos encuentros, una vez por mes. No, me parece que te dijo su padre. Va a escribir un libro. Un tercer libro por lo que surja de ahí. ¿Del viaje heroico? Y bueno... Sí, del viaje heroico, si tenés registro de todo, puede ser. Si no, sí, claro. Sería, lo que pasa que del viaje heroico salió el Patti Cuenta Cuentos, realmente salió de ahí. Porque, a ver, más allá de la especialidad de Patti, su forma de decir, las que han leído el primer libro y este también, es muy, da muchas ganas de avanzar, se hace muy, muy fácil la lectura, muy ágil. Ese es un talento que no tiene mucho que ver con la psicología, pero tuve que decidir entre psicología y letras, acordate. Bueno. Pero justamente los psicólogos a veces, los académicos, buscan todo lo contrario. Que no se... Todo lo opuesto, que no se Pero entienda, estos son que vos términos, no te des o sea, cuenta, frases tan llanas, parezca tan como, simples wow, pero no dice nada. y tan profundas que da gusto leer porque cada mes que uno avanza. Sí, muy clara y incentiva. No, y además enseguida te lleva a una reflexión propia, Sí. enseguida, de autorreferencia. Sí, estaría bueno un tercero, ¿eh? Bueno, esa primicia puedo dar, ¿no? Esa primicia sí, que tiene que ver con la psicología, por supuesto, pero
y que también con la experiencia, pero una experiencia nueva, actual, dejo de irme al pasado, que creo que también lo estoy exorcizando, bendito sea el pasado. Ceci un día, bueno, con Ceci saben que hacemos cine y psicología profunda, que es analizar las películas desde la experiencia, pero bueno, sale como sale, porque la experiencia la tiene el espectador cuando mira la película. Desde la psicología junguiana. Ceci es licenciada en cine y entonces ella nos da alguna idea de la película que vemos, desde lo técnico y desde la información de la película, y después me hace preguntas siempre sumamente agudas y muy copadas las preguntas de Ceci, y yo intento desde lo que yo veo, y siempre aclaro en el vivo cuando empiezo que es mi mirada, porque siempre está alguien que me critica porque puede ser así y puede ser de 1000 formas diferentes, pero esta es mi mirada de esta película desde lo que a mí me resuena desde la psicología. Bueno, no sé, debemos llevar 20 películas desde el año pasado, que lo hacemos una vez por mes, a veces se nos pasa el mes, pero por ahí vamos. Y ella un día me cuenta que sería buenísimo hacer la transcripción de los 20 vivos y escribir un librito. Y bueno. Yo voy a hacer las veces de Gabriel. Uy. No como Gabriel, sino de la tarea de escribir. No, bueno, pero también lo transcribís tal como lo decimos, y yo soy la que lo cambia de lenguaje coloquial, de lenguaje coloquial a lenguaje escrito. Y por supuesto que es una tarea súper ardua. Tenemos una película terminada. Una. Pero María, dentro de un tiempo tendremos las 20. Así que bueno, ese sí es un proyecto actual, es sumamente, va a ser de lo más divertido porque se trata de las películas. A mí me encanta cómo salen los vivos, me gusta mucho qué pasa ahí. La gente puede interrelacionar, que preguntarnos, y por ahí se pone muy copado, por ahí no pasa nada, pero bueno, anoche hicimos un vivo. Anoche hicimos un vivo. Así que ese proyecto está en marcha, es mucho trabajo. Transcribir, ni les cuento, yo no lo voy a hacer, lo va a hacer ella, lo hace ella. Pero bueno, después me encontré con que tenía que responder de nuevo cada pregunta para pasarlo a... Muy arduo, pero bueno, eso está. El libro del viaje, la verdad que ni se me había ocurrido, pusiste ahí un disparador, pero de todas maneras para mí está cubierto, porque no hubo ninguna viajera que no me invitara de alguna manera a escribir lo que yo les contaba de mí durante el viaje. Y ya está escrito, ya está. Ya está. No hice alusión al viaje heroico en el libro, pero no importa. Sí hago alusiones al pedido de las mujeres, entonces... Y a lo mejor sale uno del viaje heroico, pero no sé, ¿viste? Porque estoy dejando que las cosas sucedan. Y así suceden. Yo a todos los invito a que lo lean porque les va a hacer pensar un montón. Y es breve, se lee. En un rato se lee. Los dos son breves. Sí. Los dos son muy muy llevadera la lectura, muy sencilla. Siendo honda como es, y que genera autorreflexión, la forma de decirlo es tan simple que es accesible a cualquier lector. Bueno, eso también fue un hallazgo, ¿viste? Siempre escribí, siempre me gustó, pero nunca pensaba mostrarlo escrito. Y me salió, bueno, qué sé yo, la pandemia tiene la culpa, que encima ni siquiera creo en la pandemia, pero bueno, ese tiempo libre que tuve, que no fue tan libre, yo seguí trabajando, pero bueno, podía ponerme a buscar las servilletas escritas y no sé si a vos te llegó la pandemia, pero
El Pati cuenta cuentos, pero no, pero lo que podías hacer eran los podcasts y eso nos ayudó un montón porque como ya estaban grabados, lo pasamos al papel. Sí, estamos charlando. Bueno, gracias infinitas. Sí, vamos a brindar por este segundo librito, porque ustedes estén acá, porque Argentina ganó, porque los precios por esta semana lo monumental. No, bueno, infinitas gracias, porque en realidad acá está mi equipo colaborador al que le debo todo, y que están siempre desde hace un año y pico, así que gracias al club, porque no tenía pensado presentar y Graciela me lo propuso y yo obviamente que dije que sí, como digo que termino diciendo que sí a todo, pero bueno, Pero no importa, si no sale, pero bueno. Acá estamos, es simbólico y el material está para subir a YouTube, que después lo podrán ver. Y ¿qué más? Y nada, vale la pena un brindis.